Siempre había creído que los sacrificios que hice serían suficientes. Eso es lo que hacemos las madres, ¿verdad? Damos y damos hasta que no queda nada, y entonces, de alguna manera, encontramos más para dar. Crié a mi hijo, Tomás, sola después de que su padre, Javier, falleciera de cáncer cuando Tomás solo tenía 4 años. Los médicos le habían dado a Javier 6 meses, pero luchó durante casi 1 año. Al final, las facturas médicas habían agotado los pocos ahorros que teníamos. Recuerdo estar en el funeral de Javier, sosteniendo la pequeña mano de Tomás en la mía, preguntándome cómo lograría salir adelante sola. Tomás me miró con esos ojos azules, los ojos de Javier, y preguntó cuándo volvería papá a casa. Ese momento rompió algo dentro de mí, pero también forjó una determinación que nunca supe que poseía. Acepté 2 trabajos, camarera en la cafetería de Mabel durante el día y limpiando oficinas por la noche. La mayoría de las noches, la señora Pérez de al lado cuidaba a Tomás hasta que yo me arrastraba a casa cerca de la medianoche. Me deslizaba en su habitación, le besaba la frente y le prometía que algún día las cosas mejorarían. En las noches especialmente difíciles, me acurrucaba a su lado, extrayendo fuerzas de su respiración constante. Cuando Tomás comenzó la escuela, logré encontrar un trabajo mejor pagado en Industrias Garmendia. Las horas eran largas y el trabajo era duro para mi espalda, pero significaba que podía estar en casa la mayoría de las noches. Le ayudaba con los deberes en nuestra desvencijada mesa de cocina, la que Javier y yo habíamos encontrado en un mercadillo cuando nos casamos. A veces, Tomás preguntaba por su padre, y yo le contaba historias hasta que sus ojos se volvían pesados. Vivimos en un diminuto apartamento en Robledo durante años, ahorrando cada céntimo que podía. Me saltaba comidas más a menudo de lo que jamás le admitiría a Tomás, diciéndole que ya había comido cuando mi estómago gruñía lo suficientemente fuerte como para que él lo oyera. Remendaba la ropa hasta que era más parche que tela original. Pero lentamente, céntimo a céntimo, nuestros ahorros crecieron. Para cuando Tomás cumplió 15 años, tenía suficiente para la entrada de un pequeño terreno a las afueras del pueblo. No era mucho, una vieja caravana en una parcela de media hectárea, pero era nuestro. O lo sería, una vez que construyéramos algo en él. «Vamos a construir nuestra propia casa», le dije a Tomás una noche, extendiendo unos planos sencillos sobre la mesa. Había pasado meses estudiando libros de la biblioteca sobre construcción básica, haciendo preguntas en la ferretería y dibujando ideas durante mis descansos para comer. Tomás me miró como si hubiera perdido la cabeza. «Mamá, no sabemos cómo construir una casa». «Aprenderemos», dije simplemente. Y lo hicimos. Cada fin de semana, cada festivo, cada momento libre, lo pasábamos en ese terreno. Empezamos con una cimentación sencilla, mezclando el hormigón a mano. Mis compañeros de trabajo de Garmendia pasaban de vez en cuando para ayudar con las partes más difíciles. Los amigos del instituto de Tomás también ayudaron, especialmente después de sobornarlos con mi tarta de manzana casera, la receta favorita de Javier. Construimos esa casa ladrillo a ladrillo. Todavía tengo cicatrices en las manos de los materiales ásperos, de cortes y ampollas que nunca parecían sanar por completo antes de que comenzara el trabajo del siguiente fin de semana. Tomás aprendió a levantar muros, a instalar el cableado eléctrico, a poner las tuberías. Recuerdo el orgullo en sus ojos cuando terminamos el techo justo antes de que llegara el invierno. Nos llevó 3 años, pero finalmente nos mudamos. La casa no era lujosa. 3 dormitorios, 2 baños, una cocina modesta y una sala de estar con grandes ventanas que dejaban entrar el sol de la mañana. Pero era nuestra. La habíamos construido con nuestras propias manos, con determinación y esperanza. La noche que nos mudamos, Tomás y yo nos sentamos en los escalones del porche mirando las estrellas. «Lo conseguimos, mamá», dijo, su voz más grave ahora, una voz de hombre. «Sí, lo conseguimos», asentí, con el corazón tan lleno que pensé que podría estallar. Esa casa lo vio todo. Vio la graduación del instituto de Tomás, donde lloré suficientes lágrimas como para llenar un río. Lo vio irse a la universidad, el primero de nuestra familia, y volver en vacaciones. Vio cumpleaños y navidades, discusiones y reconciliaciones.
Me vio bailar sola en la cocina cuando Tomás fue aceptado en el máster, girando con la foto de Javier apretada contra mi pecho, susurrando: «Lo hicimos bien, Javier, lo hicimos bien». Cuando Tomás conoció a Sara durante su último año de posgrado, me emocioné. Era inteligente, ambiciosa y parecía hacer feliz a mi hijo. Se casaron un año después en nuestro jardín, bajo un arco que yo misma había construido. Recuerdo verlos bailar, pensando que todos los sacrificios, todo el dolor, habían valido la pena por este momento. Se mudaron a la ciudad por sus trabajos, y yo los visitaba cuando podía. 2 años después, cuando anunciaron que estaban esperando un bebé, Tomás sugirió que volvieran al pueblo. «La ciudad no es lugar para criar niños», dijo durante una llamada telefónica. «Además, las casas allí cuestan una fortuna». No lo dudé. «Volved a casa», dije. «Esta casa es demasiado grande para mí sola de todos modos». Le cedí la casa hace 5 años, creyendo que aseguraba su futuro, el futuro de ellos. Mantuve mi nombre en el terreno y en la hipoteca, un tecnicismo que nunca pensé que importaría. Yo tenía 62 años para entonces, mi cuerpo desgastado por años de trabajo duro. La idea de que mis nietos crecieran en la casa que habíamos construido, de estar rodeada de familia en mis últimos años, parecía el final perfecto para nuestra historia. Al principio, las cosas fueron maravillosas. Nació el pequeño Javi, en honor a su abuelo, y pasé mis días ayudando a cuidarlo mientras Tomás y Sara trabajaban. Le enseñé a Sara mis recetas, compartí historias de la infancia de Tomás y sentí, por primera vez en décadas, que podía descansar. Pero las cosas cambiaron sutilmente después de que naciera su segunda hija, Emma. Sara se volvió distante, irritada por mis sugerencias. Hacía pequeños comentarios sobre cómo organizaba la cocina, sobre mis ideas anticuadas de crianza. Tomás comenzó a ponerse de su lado en nuestros desacuerdos, su voz adoptando un tono que nunca antes había oído, casi condescendiente. Me retiraba a mi dormitorio más a menudo, tratando de darles espacio. Empecé a dar paseos más largos por el vecindario, a visitar a viejos amigos, cualquier cosa para aliviar la creciente tensión. Entonces llegó esa noche, la semana pasada. Había ido al supermercado a comprar los ingredientes para las galletas favoritas de Javi. Mi artritis estaba dando guerra, haciendo que las bolsas pesaran más de lo habitual. Cuando volví, algo se sentía extraño. La casa estaba silenciosa, tensa. Encontré mi dormitorio vaciado. Mis cosas habían sido metidas en bolsas de basura y cajas, apiladas cerca de la puerta trasera. Tomás estaba en el pasillo, su rostro una máscara que no pude reconocer. «Puedes dormir en el garaje», dijo, su voz firme, casi ensayada. «Esta casa ya no es tuya». Las palabras me golpearon como bofetadas. No podía respirar, no podía hablar. En ese momento no vi a mi hijo, sino a un extraño con su cara. Todos esos años, todos esos sacrificios, reducidos a nada en una sola frase. No grité, no supliqué. Simplemente pasé a su lado, llevando mi silencio como un escudo. Esa noche, en el frío suelo de hormigón del garaje, miré al techo, recordando canciones de cuna y rodillas raspadas que había curado. Y mientras mis huesos dolían contra la dura superficie, algo dentro de mí también comenzó a endurecerse. Una resolución que no había sentido desde que estuve junto a la tumba de Javier tantos años atrás. La mañana llegó con una crueldad propia. Me desperté con el sol naciente entrando por las ventanas del garaje, pintando el suelo de hormigón con rayas de luz que se sentían casi acusatorias. Mi cuerpo dolía en lugares que no sabía que podían doler. La delgada manta que había encontrado hacía poco para amortiguarme de la dura superficie. Por un momento me quedé quieta, tratando de convencerme de que todo había sido una pesadilla. Pero la realidad estaba a mi alrededor. Mi ropa en bolsas, mis libros en cajas, mi vida reducida a un trastero. Me senté lentamente, mis articulaciones protestando con cada movimiento. El garaje olía a aceite de motor y a fertilizante de césped. Una araña había hecho su hogar en la esquina sobre mi cama improvisada. «Al menos una de nosotras se siente como en casa aquí», le susurré. La puerta del garaje que conectaba con la cocina estaba sin cerrar.
La abrí en silencio, esperando a medias que alguien apareciera y me dijera que no se me permitía entrar. La casa estaba en silencio. Tomás y Sara todavía dormían, y los niños no se levantarían hasta dentro de una hora. Me moví por la cocina como un fantasma, con cuidado de no hacer ruido mientras ponía en marcha la cafetera. Mis manos temblaban mientras doblaba la delgada manta que había usado, cada movimiento deliberado, mecánico. La coloqué ordenadamente encima de una de las cajas en el garaje. Luego volví a la cocina. Me quedé allí, mirando el espacio que yo misma había diseñado, los armarios que había teñido de un cálido color cereza, el salpicadero de azulejos que había colocado pieza por pieza durante un largo fin de semana, la ventana sobre el fregadero que enmarcaba perfectamente el viejo roble del jardín trasero. Me moví durante la mañana como en piloto automático, alimentando a Bigotes, el gato que había adoptado de la calle hacía 3 años, regando las hierbas en macetas del alféizar de la ventana, limpiando las encimeras. Había hecho estas cosas 1000 veces antes, pero hoy se sentían diferentes. Hoy era una intrusa realizando tareas en la casa de otra persona. Las palabras de la noche anterior resonaban más fuerte en el silencio. Esta casa ya no es tuya. Las repetía una y otra vez, no por pena, sino como combustible. Cada repetición avivaba algo profundo dentro de mí, algo que había estado latente durante demasiado tiempo. A las 7 oí movimiento arriba, los piececitos de Javi correteando por el suelo, seguidos por los pasos más pesados de Tomás o Sara. Me deslicé de nuevo al garaje, reacia a enfrentarlos todavía. A través de la delgada puerta, podía oír a Javi preguntando por mí. ¿Dónde está la abuela? Su vocecita tenía una nota de confusión. La abuela se queda en el garaje por ahora, respondió Sara, su tono artificialmente alegre. Necesita un poco de espacio. Casi me reí de eso. Espacio, como si esto hubiera sido mi elección. Cuando estuve segura de que estaban ocupados con el desayuno, salí por la puerta lateral del garaje y rodeé la casa hasta el frente. El aire de la mañana era fresco en mi cara, trayendo el aroma de las rosas de la señora de la huerta de enfrente. Me quedé en el camino de entrada un largo momento, mirando la casa, mi casa, como si la viera por primera vez. No era una mansión, ni mucho menos, solo una sencilla casa de 2 pisos, con revestimiento de vinilo color trigo y contraventanas que había pintado de verde bosque. El porche delantero tenía un columpio que Tomás y yo habíamos construido cuando él tenía 17 años. Los parterres necesitaban ser desherbados. Había estado pensando en hacerlo durante días. Caminé lentamente por el camino de entrada hasta el buzón, revisándolo más por costumbre que por otra cosa. Facturas, en su mayoría. Las hojeé, notando que todavía estaban a mi nombre. El extracto de la hipoteca también estaba allí, el sobre dirigido a mí. Lo metí en mi bolsillo sin abrirlo. Fue entonces cuando me di cuenta. Le había cedido la casa a Tomás hacía 5 años, creyendo que estaba asegurando su futuro. Nunca había imaginado que esa amabilidad sería utilizada como un arma en mi contra. Él pensaba que el papel le daba poder, pero el terreno, la hipoteca, la escritura, seguían a mi nombre. No se había dado cuenta de ese pequeño detalle. Probablemente no había pensado en comprobarlo. Caminé de regreso por el camino de entrada con un nuevo propósito. Para cuando llegué al garaje, un plan se estaba formando en mi mente. No uno malicioso, en realidad no. Solo un recordatorio de cómo debería ser la gratitud. Encontré mi teléfono enterrado en una de las bolsas y marqué un número que conocía de memoria. Luisa, soy Elena. Sé que es temprano, pero necesito tu ayuda. Luisa García había sido mi amiga desde que Tomás empezó el jardín de infancia. Había trabajado en el registro de la propiedad durante 30 años antes de jubilarse. Si alguien sabía cómo navegar por el derecho inmobiliario, era ella. Por supuesto, Elena. ¿Qué pasa? Le expliqué la situación en las menos palabras posibles, mi voz más firme de lo que esperaba. Luisa guardó silencio por un largo momento. Esos desagradecidos, se interrumpió. ¿Qué necesitas de mí? Necesito saber exactamente qué derechos tengo. Y luego necesito saber cómo ejercerlos. A las 9 ya estaba vestida con ropa limpia que había sacado de una de las bolsas.
Me había lavado la cara en el fregadero del garaje, peinado el pelo lo mejor que pude sin un espejo. Tenía mi bolso, mi teléfono y la información que Luisa me había dado. A través de la ventana del garaje, vi cómo Tomás sacaba su coche del camino de entrada para ir al trabajo. Sara se iría pronto también, dejando a los niños en la escuela y la guardería antes de ir a su trabajo en el banco. Esperé a que todos se fueran antes de volver a entrar en la casa. Me hice otra taza de café y me senté a la mesa de la cocina, mirando a mi alrededor el hogar en el que había puesto mi corazón. Las paredes de la sala de estar que todavía tenían las marcas de altura que mostraban el crecimiento de Tomás año tras año. La mesa del comedor donde habíamos compartido miles de comidas. La barandilla de la escalera que todavía se tambaleaba desde que Tomás intentó deslizarse por ella a los 10 años. Saqué mi teléfono de nuevo e hice otra llamada, esta vez a una agente inmobiliaria que había conocido en la iglesia. Isabel, soy Elena Vázquez. Me gustaría hablar sobre poner mi propiedad en el mercado. Isabel sonó sorprendida. ¿Tu casa? Pensé que tu hijo y su familia vivían allí ahora. Así es, pero sigue siendo mi propiedad. Mi voz no flaqueó. ¿Cuán pronto puedes venir? Para cuando los demás se habían despertado y comenzado sus rutinas, yo ya estaba vestida, de pie junto a la puerta principal, con un portapapeles en la mano. Isabel había sido eficiente, explicándome mis opciones, redactando la documentación preliminar. No lloré, no advertí. Simplemente caminé por la calle, puse el aviso en el tablón de anuncios del centro cívico y hice una llamada de seguimiento a la agente inmobiliaria. «Podemos tener el cartel puesto esta tarde», confirmó Isabel, «y el anuncio saldrá mañana por la mañana». «Perfecto», dije, sintiendo una extraña calma apoderarse de mí. Al final del día, un cartel de «Se vende» se erguía firmemente en el jardín delantero, y yo, todavía en silencio, me senté en una silla de jardín en el garaje, con la puerta entreabierta, observando cómo el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el camino de entrada. Oí el coche de Tomás antes de verlo. El sonido familiar de los neumáticos sobre la grava, el motor apagándose. Luego silencio. Debía de haber visto el cartel. Permanecí sentada, con las manos cruzadas en el regazo, esperando. La puerta entre el garaje y la cocina se abrió de golpe. Tomás estaba allí, con la cara sonrojada y los ojos desorbitados. «Mamá, ¿qué demonios hace ese cartel en nuestro jardín?» Lo miré con calma. «No es tu jardín, Tomás. Es mío». Entró en el garaje, la confusión reemplazando a la ira. «¿De qué estás hablando? Me cediste la casa hace años». «Te cedí la casa», asentí, «pero no el terreno sobre el que se asienta, ni la hipoteca que sigue a mi nombre, ni la escritura que nunca transferí por completo». Saqué el extracto de la hipoteca de mi bolsillo. «Pensaste que podías desecharme como un abrigo viejo que ha cumplido su propósito. Te equivocaste». El color desapareció de su rostro a medida que la comprensión amanecía. Abrió la boca, la cerró y luego la volvió a abrir. «No puedes hacer esto». Me levanté lentamente, con la espalda recta a pesar del dolor. «Ya lo he hecho». Tomás se pasó una mano por el pelo, un gesto tan parecido al de su padre que me retorció el corazón. «Mamá, esto es una locura. Podemos hablar de esto. Sé que las cosas se calentaron ayer, pero esto es una reacción exagerada. ¿Es una reacción exagerada esperar una dignidad humana básica de mi propio hijo?» Mi voz se mantuvo serena. ¿Es una reacción exagerada negarme a dormir en el suelo de un garaje después de construir esta casa con mis propias manos? Tuvo la decencia de parecer avergonzado, al menos. «Podemos arreglar algo. Puedes recuperar tu habitación. Sara y yo solo pensamos...» «No me importa lo que pensasteis», interrumpí. «Me importa lo que hicisteis. Las acciones tienen consecuencias, Tomás. Tu padre lo sabía. Pensé que te había enseñado lo mismo». Me aparté de él entonces, ocupándome en reorganizar una de las cajas. Le oí quedarse allí un momento más antes de que la puerta se cerrara tras él. A través de las delgadas paredes, podía oír voces alteradas desde dentro. Tomás explicándole a Sara, la voz de ella subiendo de tono en pánico. Para cuando cayó la noche, había preparado un pequeño espacio para mí en un rincón del garaje. Un colchón hinchable que Luisa me había traído, una lámpara que encontré en una de las cajas, una silla plegable. No era mucho, pero era más digno que dormir en el suelo.
Me senté en el borde del colchón, mirando mi teléfono, ignorando deliberadamente los mensajes de Tomás pidiendo hablar. La puerta del garaje se abrió de nuevo sobre las 10. Esta vez era Sara, con el rostro tenso por la preocupación. «Elena», empezó, y luego se corrigió. «Mamá, ¿podemos hablar de esto, por favor?». La miré. Esta mujer que me había ido arrinconando en mi propia casa, que le había susurrado al oído a mi hijo hasta que me vio como una carga en lugar de su madre. «No hay nada de qué hablar», dije simplemente. «La casa se mostrará a posibles compradores mañana al mediodía. Agradecería que tú y Tomás os asegurarais de que esté presentable». Me miró fijamente, la incredulidad escrita en sus facciones. «¿De verdad le vas a hacer esto a tus propios nietos? ¿Dónde se supone que vamos a ir?». La mención de Javi y Emma casi rompió mi resolución. Casi. «Eso es algo que tú y Tomás tenéis que averiguar. Tomasteis vuestra decisión cuando decidisteis que yo ya no era parte de la familia». Sara se fue sin decir otra palabra. Apagué la lámpara y me acosté en el colchón hinchable, mirando en la oscuridad. Afuera, una lluvia suave comenzó a caer, repiqueteando contra el techo del garaje. El sonido era relajante, casi como una canción de cuna. Por primera vez desde que fui exiliada al garaje, dormí profundamente, envuelta en el conocimiento de que, después de todo, no era impotente. Al principio no se dieron cuenta. El cartel era solo una cosa de madera clavada en la tierra para ellos, probablemente un error, tal vez una broma. Eso era lo que pasaba con Tomás y Sara. Vivían en su propia burbuja, convencidos de que el mundo se plegaría a sus expectativas. Incluso cuando Tomás vio el cartel y me confrontó, no creo que realmente creyera que yo seguiría adelante. Había pasado toda una vida viéndome ceder, comprometerme, sacrificarme. Esperaba que esto no fuera diferente. Me desperté temprano a la mañana siguiente, con la espalda rígida por el colchón hinchable, pero mi resolución más fuerte que nunca. Hice café en la pequeña cafetera que Luisa me había traído, junto con algunos otros elementos esenciales. A través de la pequeña ventana podía ver actividad en la cocina. Sara corriendo de un lado para otro, preparando a los niños para la escuela. Tomás sentado a la mesa, con la cabeza entre las manos. Salí, con la taza de café en la mano, y me senté en los escalones del porche. La mañana era hermosa. Los pájaros cantaban en el arce que había plantado cuando Tomás se graduó del instituto. La señora de la huerta saludó desde el otro lado de la calle mientras recogía su periódico, y luego miró 2 veces el cartel de «Se vende». Levanté mi taza en señal de reconocimiento, pero no ofrecí ninguna explicación. A las 10, Tomás y Sara se habían ido con los niños. La casa quedó en silencio, esperando. Caminé lentamente por cada habitación, tomando nota de lo que necesitaba ser limpiado o arreglado antes de la visita. A pesar de todo, quería que la casa luciera lo mejor posible. No por Tomás y Sara, sino por mí. Esta era mi creación, después de todo. Quité el polvo de las estanterías de la sala de estar. Enderecé las fotos familiares, incluida una de mí, Tomás y Javier, que Sara había movido a la última fila. Pasé la aspiradora por las alfombras, limpié las encimeras de la cocina y me aseguré de que los baños relucieran. A las 11:30, la casa se veía perfecta, tal como cuando yo estaba a cargo. Isabel llegó puntualmente al mediodía, su coche seguido por otro, una pareja joven que buscaba su primer hogar. Los saludé calurosamente, desempeñando el papel de la orgullosa propietaria. «La casa fue construida hace 20 años», expliqué mientras los conducía por la puerta principal. Cada centímetro fue diseñado pensando en la familia. La pareja, Marcos y Sofía, parecía impresionada. Preguntaron sobre el vecindario, las escuelas, los impuestos a la propiedad. Respondí a cada pregunta honestamente, viendo crecer su interés con cada respuesta. «¿Y por qué vende?», preguntó Sofía, pasando la mano por la encimera de la cocina que yo misma había instalado. Hice una pausa, considerando mi respuesta. «Es hora de un cambio», dije finalmente. «Esta casa ha cumplido su propósito para mi familia. Ahora está lista para un nuevo capítulo». La visita fue bien. Marcos y Sofía se quedaron en el jardín, discutiendo posibilidades en susurros.
Isabel me hizo un gesto de aprobación con el pulgar mientras los acompañaba de regreso a su coche. «Están muy interesados», susurró. «No me sorprendería si recibimos una oferta mañana mismo». Asentí, sin sorprenderme. La casa era hermosa, la ubicación deseable. Sabía lo que había creado. Eran casi las 3 cuando el coche de Tomás entró en el camino de entrada. Salió, mirando a su alrededor como si esperara que el cartel de «Se vende» hubiera desaparecido. Cuando vio que todavía estaba allí, sus hombros se hundieron. «¿Hubo gente aquí hoy?», preguntó mientras se acercaba al porche donde yo estaba sentada en la vieja mecedora. «Sí, una pareja joven encantadora. Parecían bastante prendados del lugar». Tomás se sentó en el escalón debajo de mí, pasándose una mano por el pelo. «Mamá, por favor, ¿podemos hablar de esto?». Continué meciéndome, el ritmo constante y tranquilizador. «Podemos hablar, Tomás, pero no cambiará nada». Se volvió para mirarme, sus ojos, los ojos de Javier, llenos de confusión. «¿Por qué estás haciendo esto? ¿Es por lo que dije? ¿Sobre el garaje? Estaba enfadado, no quise...». «Lo dijiste en serio», interrumpí. «Cada palabra. Y ese es el problema, Tomás. ¿Me miraste? A tu madre, que construyó esta casa con sus propias manos, que trabajó en 2 empleos para pagarte la universidad, que te abrazó cuando tu padre murió. Y viste a alguien desechable. Tuvo la decencia de parecer avergonzado. No fue así. Sara y yo solo pensamos, necesitamos más espacio, los niños están creciendo y con el nuevo bebé en camino...». Dejé de mecerme. «¿Nuevo bebé?». Tomás asintió sin mirarme a los ojos. «Sara está embarazada de nuevo. Nos enteramos la semana pasada. Íbamos a decírtelo, pero luego pasó todo esto». La noticia me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Otro nieto que quizás nunca conocería. Otra pieza del legado de Javier. Aparté el pensamiento, centrándome en la traición aún fresca en mi corazón. «Felicidades», dije, con voz plana. «Razón de más para que tú y Sara encontréis un lugar que sea verdaderamente vuestro». Tomás se levantó bruscamente. «Esto es ridículo. Voy a llamar a un abogado». Sonreí levemente. «Por favor, hazlo. Asegúrate de que se especialice en derecho inmobiliario». Para cuando Sara regresó con los niños, Tomás había hecho varias llamadas telefónicas, cada una terminando con él, pareciendo más derrotado que antes. La realidad legal se estaba asentando. La casa podría haber estado a su nombre, pero el terreno, la hipoteca, la autoridad final permanecían conmigo. El pequeño Javi corrió hacia mí tan pronto como me vio en el porche, rodeando mis piernas con sus brazos. «Abuela, ¿por qué estás sentada afuera?». Lo abracé con fuerza, respirando el olor de su pelo, mantequilla de cacahuete y polvo del patio de recreo. «Solo disfrutando del sol, cariño». Sara lo llamó para que entrara, su voz tensa con una ira apenas contenida. A través de la mosquitera de la puerta, podía oírlos a ella y a Tomás discutiendo en susurros en la cocina. Me quedé en el porche, reacia a darles la satisfacción de verme retirarme al garaje. El segundo día de visitas trajo a 3 posibles compradores más. La noticia se había extendido rápidamente en la pequeña comunidad de Robledo. Una casa como la mía, en este vecindario, al precio que Isabel y yo habíamos acordado, estaba destinada a generar interés. Al tercer día, el pánico se apoderó de verdad. La esposa de Tomás me lo preguntó directamente, acorralándome mientras regaba las flores del parterre delantero. «¿Qué esperas conseguir exactamente con esto?». La voz de Sara era afilada, casi temblorosa. Se paró sobre mí, con los brazos cruzados, unas gafas de sol de diseño ocultando sus ojos. Continué regando las petunias. «Estoy vendiendo mi propiedad. Es bastante sencillo. Esta es nuestra casa», siseó. «Tenemos hijos. Eres su abuela. ¿Cómo puedes hacerles esto?». Dejé la regadera y me levanté, sacudiéndome la tierra de las rodillas. «Esta fue mi casa mucho antes de que fuera tuya, Sara. La construí con mis propias manos cuando todavía estabas en el instituto. Te di la bienvenida a ella con los brazos abiertos. ¿Y cómo pagaste esa amabilidad? Metiéndome en el garaje como un abrigo viejo que ya no encaja con tu decoración». La boca de Sara se abrió y luego se cerró. Por una vez parecía no tener palabras. «Yo no fui la que...», comenzó. «¿No lo fuiste?», la interrumpí.
¿Crees que no sé quién ha estado susurrando al oído de Tomás? ¿Quién me ha estado apartando lentamente de mi propia cocina, de mi propio jardín? ¿Quién sugirió convertir mi cuarto de costura en un despacho sin siquiera preguntarme? El color desapareció de su rostro. Eso no es justo. Necesitábamos el espacio, y tú apenas usabas esa habitación ya. Lo que no es justo, dije, mi voz baja pero firme, es tratar a la familia como si fuera desechable. Lo que no es justo es olvidar quién construyó el techo sobre tu cabeza. Recogí la regadera y pasé a su lado, de vuelta hacia el garaje. No necesité mirar atrás para saber que estaba allí de pie, aturdida por una confrontación que había evitado durante años. Esa noche recibí un mensaje de texto de Luisa. ¿Cómo va la operación Reconquista? Sonreí mientras respondía. 3 visitas hoy, 2 consultas serias. La respuesta de Luisa llegó rápidamente. Eres mi heroína, Elena. Javier estaría orgulloso. ¿Lo estaría, sin embargo? Me pregunté mientras estaba sentada en el colchón hinchable, mirando fotos antiguas en mi teléfono. Javier siempre había sido el pacificador en nuestra familia, el que podía suavizar cualquier conflicto con una broma o una palabra amable. ¿Entendería lo que estaba haciendo ahora? ¿O pensaría que había ido demasiado lejos? Me quedé dormida con esa pregunta sin respuesta, la foto de Javier y el recién nacido Tomás todavía abierta en mi teléfono. A la mañana siguiente recibí una oferta formal de Marcos y Sofía. Isabel llamó temprano, con voz emocionada. Ofrecen 5,000 por encima del precio de venta, dijo. Les encantó la casa, Elena. Quieren cerrar el trato lo antes posible. Me senté en los escalones del porche, considerándolo. La oferta era más que justa, incluso generosa. Aceptarla significaría que la casa se vendería en unas semanas. Déjame pensarlo, le dije a Isabel. Te llamo en 1 hora. Colgué y miré la casa. Mi casa, a la luz de la mañana. Cada ventana, cada puerta, cada teja guardaba un recuerdo. Tomás dando sus primeros pasos por el salón. La última Navidad de Javier, débil pero sonriente mientras repartía los regalos. Las fiestas de graduación, las cenas de los domingos, las noches tranquilas en el porche viendo las luciérnagas. ¿Podría realmente dejarlo ir? Mis pensamientos fueron interrumpidos por la voz de Tomás detrás de mí. «¿Mamá? ¿Podemos hablar?» Me volví para verlo de pie en la puerta con aspecto agotado. Los últimos días lo habían envejecido, ojeras oscuras bajo los ojos, barba incipiente en su cara normalmente bien afeitada. «Podemos hablar», dije, palmeando el escalón a mi lado. Se sentó pesadamente, mirando hacia el jardín. Hablé con el viejo amigo de papá, Jaime Herrera, ahora es abogado inmobiliario. Asentí sin sorprenderme. Jaime había estado en nuestra boda, nos había ayudado a mudarnos a nuestro primer apartamento. Confirmó lo que dijiste, continuó Tomás. Legalmente, tienes todo el derecho a vender. La casa está a mi nombre, pero como mantuviste el terreno y la hipoteca a tu nombre, no puedo detenerte. Se volvió para mirarme, con los ojos suplicantes. Pero que puedas hacer algo no significa que debas hacerlo. Este es nuestro hogar, mamá. El hogar de los niños. Fue mi hogar primero, le recordé. Y no tuviste ningún problema en hacerme sentir inoportuna en él. Tomás hizo una mueca. Lo sé. Lo que dije, lo que hice, estuvo mal. Estaba estresado por el nuevo bebé, por las finanzas, y Sara y yo habíamos estado discutiendo. Se interrumpió, pareciendo darse cuenta de lo débiles que sonaban las excusas. Acabo de recibir una oferta por la casa, dije tras un momento de silencio. 5,000 por encima del precio de venta. El rostro de Tomás palideció. ¿Vas a aceptarla? Lo miré, a este hombre que una vez había sido el centro de mi mundo. Mi hijo, el hijo de Javier. A pesar de todo, lo amaba. Pero el amor sin respeto es algo hueco. Aún no lo he decidido, respondí honestamente. Los hombros de Tomás se hundieron con un alivio temporal. Por favor, mamá, danos la oportunidad de arreglar esto. Los niños aman esta casa. Te aman a ti. Podemos encontrar una solución. Me levanté, mis rodillas protestando por el movimiento. Lo pensaré, Tomás. Es todo lo que puedo prometer por ahora. Mientras caminaba de regreso al garaje, podía sentir sus ojos sobre mí, la esperanza y el miedo mezclándose en su mirada. Cerré la puerta detrás de mí y me senté en la silla plegable,
sacando mi teléfono para llamar a Isabel. La decisión que tomara a continuación lo cambiaría todo, para todos nosotros. Y por primera vez en mucho tiempo, la elección era enteramente mía. Pasé el resto del día evitando a Tomás y a Sara, dando en su lugar un largo paseo por el vecindario. Las calles familiares de Robledo me calmaron. El jardín inmaculado de la señora de la huerta, los niños de los Solís montando en bicicleta en su entrada, el viejo señor Ferrer sentado en su porche con su anciano retriever, Rusty. Estos eran mis vecinos, mi comunidad. Había sido parte de este tapiz durante 2 décadas. Luisa me recogió para cenar en la cafetería de Mabel, donde había trabajado como camarera todos esos años. El lugar no había cambiado mucho, las mismas cabinas de vinilo rojo, las mismas fotos de equipos deportivos locales en las paredes, el mismo olor a café y tarta. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó Luisa después de que hubiéramos pedido. ¿Sobre la oferta? Removí mi café lentamente. Todavía no lo sé. Mentira, dijo Luisa mirándome por encima de sus gafas. Ya has tomado una decisión, lo veo en tu cara. Sonreí a mi pesar. Luisa siempre había sido capaz de leerme. Quizás sí. ¿Y bien? Miré alrededor de la cafetería, a las familias comiendo juntas, a las parejas cogidas de la mano sobre las mesas, a los comensales solitarios leyendo libros o mirando sus teléfonos. La vida siguiendo su curso en toda su gloria ordinaria. Voy a contraofertar, dije finalmente. Pedir 10,000 más, con la condición de que los ocupantes actuales tengan 30 días para desalojar. Luisa asintió lentamente. Mano dura, me gusta. Cruzó la mesa y apretó mi mano. Sabes que puedes quedarte conmigo hasta que decidas tu próximo movimiento, ¿verdad? Lo sé, dije, agradecida por su amistad. Pero tengo un plan. Para cuando volví a casa, eran casi las 9. Las luces estaban encendidas en la sala de estar, sombras moviéndose detrás de las cortinas. Dudé al final del camino de entrada. De repente, reacia a entrar. Esta había sido mi estrategia durante días. Minimizar el contacto, evitar la confrontación. Pero esta noche se sentía diferente. Esta noche necesitaba enfrentarlos. Subí los escalones del porche y abrí la puerta principal. Tomás y Sara estaban sentados en el sofá, con las cabezas juntas en conversación. Levantaron la vista cuando entré, sus expresiones una mezcla de esperanza y cautela. «Mamá», dijo Tomás, poniéndose de pie, «te estábamos esperando». «Tenemos que hablar», añadió Sara, su voz más suave de lo que había sido en meses. Dejé mi bolso y permanecí de pie. «Sí, tenemos que hablar». Tomás señaló el sillón. «Mi sillón, el que Javier me había comprado para nuestro 10º aniversario. Por favor, siéntate». Me senté, notando la forma en que intercambiaban miradas. Habían estado planeando esta conversación, ensayando qué decir. Junté las manos en mi regazo y esperé. Tomás carraspeó. «Mamá, Sara y yo hemos estado hablando. Nos damos cuenta de que hemos cometido un terrible error. La forma en que te tratamos fue imperdonable». Sara asintió, con la mirada baja. «Hemos sido egoístas y desconsiderados. Pedirte que durmieras en el garaje fue cruel, especialmente después de todo lo que has hecho por esta familia». Sus disculpas sonaban ensayadas, demasiado suaves. No dije nada, solo observé mientras intercambiaban otra mirada. Tomás se inclinó hacia adelante. «Queremos arreglarlo. Puedes recuperar tu habitación, ya hemos movido tus cosas. Y estamos dispuestos a discutir un acuerdo más formal. Quizás podríamos añadir tu nombre a la escritura de la casa». Ah, ahí estaba. No sentían pena por mi dolor, sentían pena por poder perder la casa. ¿Esa es vuestra solución?, pregunté en voz baja. ¿Devolverme lo que ya era mío? ¿Ofrecerme un trozo de papel que reconoce lo que nunca debería haber estado en duda? El rostro de Tomás se desencajó. «Mamá, lo estamos intentando, estamos admitiendo que nos equivocamos». «No», dije con voz firme. «Estáis luchando por salvaros. Hay una diferencia». El arrepentimiento ensayado de Sara se desvaneció. Un destello de irritación cruzó su rostro. «¿Qué quieres de nosotros, Elena? Nos hemos disculpado. Hemos ofrecido arreglar la situación». La miré de verdad.
A esta mujer que se había casado con mi hijo, me había dado nietos y luego me había empujado sistemáticamente a los márgenes de mi propia vida. Lo que quiero, dije lentamente, es respeto. No porque tengáis miedo de perder esta casa, sino porque soy un ser humano que merece dignidad. Lo que quiero es ser valorada por quien soy, no por lo que puedo proporcionar. Tomás se pasó una mano por el pelo, tan parecido a su padre que me dolió el corazón. Claro que te respetamos, mamá. Esto fue solo un error, un terrible error. Un error es olvidarse de comprar leche en el supermercado, respondí. Esto fue una elección. Elegisteis tratarme como si fuera desechable, y ahora estáis enfrentando las consecuencias. La habitación quedó en silencio. Afuera pasó un coche, sus faros iluminando brevemente las paredes. ¿Así que eso es todo?, preguntó finalmente Sara. ¿Vas a vender nuestra casa y dejarnos en la calle? ¿Con 3 hijos, incluido uno que ni siquiera ha nacido? La mención de los niños, mis nietos, fue deliberada, una puñalada calculada a mi corazón. Funcionó. Sentí la punzada familiar de la duda, de la culpa, pero luego recordé el frío hormigón del suelo del garaje, la crueldad casual en la voz de Tomás cuando me exilió allí. Recibí una oferta hoy, dije, observando sus rostros con atención. 5,000 por encima del precio de venta. El rostro de Tomás palideció. Mamá, por favor. Todavía no la he aceptado, continué. Planeo contraofertar 10,000 más con 30 días para que los ocupantes actuales desalojen. Sara ahogó un grito. ¿30 días? Eso es imposible. No podemos encontrar un lugar nuevo tan rápido. Lograsteis mover toda mi vida al garaje en una sola tarde, le recordé. Seguramente podéis gestionar vuestra propia mudanza con 1 mes de antelación. Tomás se levantó, paseando por la habitación. Esto es una locura. Nos estás castigando a tus propios nietos, por un malentendido. ¿Así es como lo llamamos ahora? ¿Un malentendido? Sacudí la cabeza. Sabías exactamente lo que estabas haciendo, Tomás. Simplemente no esperabas que yo me defendiera. La conversación degeneró a partir de ahí. Sara lloró. Tomás suplicó. Las voces se elevaron. Ofrecieron más concesiones. Podría tener el dormitorio principal. Me construirían una entrada independiente. Me pagarían un alquiler. Cada oferta más desesperada que la anterior. Cada una sin entender el punto principal. Me levanté, de repente cansada. Me voy a la cama. He oído suficiente por esta noche. En tu habitación, dijo Sara rápidamente. Hemos vuelto a meter todas tus cosas. La miré, a esta mujer que pensaba que podía lavar sus pecados con un gesto tan pequeño. No, dormiré en el garaje otra vez esta noche. El rostro de Tomás se arrugó. Mamá, no seas así. Lo estamos intentando. Estáis intentando salvar la casa, le corregí, no hacer las paces. Los dejé sentados allí, con su vida perfecta desmoronándose a su alrededor. En el garaje, me senté en el colchón hinchable, con el teléfono en la mano. Escribí un mensaje rápido a Isabel. Contraoferta, 10,000 por encima del precio de venta, requisito de desalojo en 30 días. Su respuesta llegó rápidamente. Movimiento audaz. La presentaré a primera hora de la mañana. Dejé el teléfono y me recosté, mirando al techo. La culpa familiar intentó colarse. Pensamientos sobre Javi y Emma, sobre el nuevo bebé que nunca conocería esta casa. Pero debajo de la culpa había algo más fuerte, la certeza de que merecía algo mejor de lo que mi hijo me había ofrecido. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de voces en la cocina. Tomás y Sara, discutiendo en susurros. Me vestí rápidamente y salí por la puerta lateral, reacia a enfrentar otra confrontación. Luisa se había ofrecido a llevarme a desayunar y yo estaba ansiosa por el respiro. Cuando regresé unas horas después, la atmósfera en la casa había cambiado. Se habían ido las súplicas desesperadas, las disculpas llorosas. En su lugar había una fría aceptación, un resentimiento latente. Tomás estaba sentado a la mesa de la cocina, con papeles esparcidos ante él. Levantó la vista cuando entré, su expresión ilegible. La contraoferta ha sido aceptada, dijo secamente. Isabel llamó mientras estabas fuera. Los compradores aceptaron todo.
Asentí sin sorprenderme. Seguía siendo un buen negocio para ellos, incluso con el coste adicional. Así que eso es todo, continuó. ¿Realmente vas a seguir adelante con esto? Sí, dije simplemente. Tomás me miró fijamente, buscando algo en mi rostro, debilidad, quizás, o duda. No encontró ninguna. Nunca pensé que podría ser tan cruel, dijo finalmente. Las palabras dolieron, pero no me inmuté. Y yo nunca pensé que podrías olvidar quién construyó el techo sobre tu cabeza. Supongo que ambos hemos aprendido algo el uno del otro. Lo dejé sentado allí, rodeado de los escombros de su derecho adquirido. Mientras caminaba hacia el garaje, pasé por la habitación de los niños donde Sara estaba ayudando a Javi y a Emma a empacar sus juguetes. No levantó la vista, no me reconoció. Las primeras víctimas de una guerra que ninguno de los dos había querido realmente. La suerte estaba echada. En 30 días, esta casa pertenecería a otra persona. En 30 días, comenzaría un nuevo capítulo de mi vida, y ellos también, estuvieran listos o no. Esa noche, mientras yacía en el colchón hinchable, oí un suave golpe en la puerta del garaje. Me senté, esperando a Tomás o a Sara con otra súplica o acusación. En cambio, el pequeño Javi estaba en el umbral, agarrando su dinosaurio de peluche. ¿Abuela? Su voz era pequeña en la oscuridad. ¿Puedo dormir contigo esta noche? Mi corazón se encogió. ¿Sabe tu mamá que estás aquí, cariño? Negó con la cabeza. Está llorando. Papá está enfadado. No me gusta. Dudé, dividida entre mi amor por este niño y el conocimiento de que sus padres estarían furiosos. Pero al ver su carita, asustada y confundida, no pude rechazarlo. «Ven aquí», dije, palmeando el colchón hinchable a mi lado. Se subió, acurrucándose contra mí, con su dinosaurio metido entre nosotros. «Mamá dice que tenemos que mudarnos. Dice que tú nos obligas». Le acaricié el pelo, preguntándome cómo explicar las complejidades de los adultos a un niño de 5 años. A veces, cuando los mayores no saben cómo vivir juntos, es mejor que cada uno tenga su propio espacio. ¿Como cuando los padres de Miguel se divorciaron? Algo así, dije en voz baja. Estuvo en silencio por un momento pensando. ¿Seguirás siendo mi abuela? ¿Aunque vivamos en casas diferentes? La pregunta inocente rompió algo dentro de mí. Siempre, cariño. No importa lo que pase, siempre seré tu abuela. Pareció satisfecho con eso, su cuerpo relajándose contra el mío. En cuestión de minutos, su respiración se profundizó en el sueño. Me quedé despierta durante mucho tiempo, observando su rostro pacífico a la luz tenue, preguntándome si había tomado la decisión correcta después de todo. Las siguientes 4 semanas pasaron en un borrón de papeleo, inspecciones y silencios incómodos. Tomás y Sara encontraron un alquiler al otro lado de la ciudad, más pequeño que nuestra casa, pero bastante agradable. Un chalet de 3 dormitorios en una urbanización más nueva llamada Altos del Río. Me enteré por Luisa que se había encontrado con Sara en el supermercado. No se habían molestado en decírmelo directamente. Los niños estaban confundidos, especialmente el pequeño Javi. Había adoptado la costumbre de visitarme en el garaje la mayoría de las noches, trayéndome dibujos o pequeños tesoros que encontraba en el jardín. Un guijarro particularmente liso, una pluma de arrendajo azul, un trébol de 4 hojas que me hizo sonreír a pesar de todo. Sara nunca reconoció estas visitas, aunque debía saber de ellas. Era su forma de castigarme, supongo, fingiendo que ya no existía excepto como un obstáculo legal. Tomás todavía lo intentaba de vez en cuando, a su manera torpe. Me traía café por las mañanas o me preguntaba si necesitaba algo de la tienda. Pequeños gestos que se sentían demasiado pequeños, demasiado tarde. Intercambiábamos cortesías sobre el tiempo o noticias del vecindario, evitando cuidadosamente cualquier mención de la mudanza inminente o de lo que sucedería después. Encontré una pequeña casa de campo en alquiler cerca de la de Luisa. Un dormitorio, una cocina diminuta, un jardín del tamaño de un sello con un solo manzano. No era mucho, pero sería mío, al menos hasta que decidiera mi próximo paso. Firmé el contrato de alquiler una semana antes del día de la mudanza de Tomás y Sara, sintiéndome a la vez liberada y aterrorizada. A los 67 años,
estaba empezando de nuevo. La noche antes de la mudanza, estaba sentada en el garaje organizando las pocas posesiones que había acumulado durante el último mes, principalmente ropa y artículos personales que Luisa me había ayudado a rescatar de las cajas que Tomás había empacado. Mi vida se había reducido a lo que cabía en el maletero del coche de Luisa. Era aleccionador, pero también extrañamente liberador. Un suave golpe interrumpió mi empaque. Miré hacia arriba y encontré a Tomás de pie en la puerta, con las manos en los bolsillos, con aspecto incómodo. «Mamá, ¿podemos hablar?», asentí, dejando a un lado el suéter que estaba doblando. Se sentó en una caja cercana, con los hombros encorvados. «Así que mañana es el día». «Sí», asentí. «Mañana es el día». Miró alrededor del garaje, observando la escasa evidencia de mi vida temporal allí. Luisa mencionó que encontraste un lugar cerca de su casa. «Sí, una pequeña casa de campo en la calle del Arce». Tomás asintió, con los ojos fijos en el suelo. Eso es bueno. Siempre te ha gustado esa zona». La conversación flaqueó, lastrada por todas las cosas que no decíamos. Continué doblando ropa, esperando. «He estado pensando mucho», dijo finalmente Tomás, «sobre lo que pasó, sobre lo que hice». Levanté la vista, sorprendida por la crudeza de su voz. «Sigo intentando entender cómo pude tratarte de esa manera». Me miró a los ojos, los suyos brillando con lágrimas no derramadas. Mi propia madre, la mujer que renunció a todo por mí. Dejé la blusa que sostenía, prestándole toda mi atención. He estado poniendo excusas, estrés, finanzas, el embarazo de Sara. Pero la verdad es... Hizo una pausa, tragando saliva. La verdad es que olvidé quién eras, quiénes éramos. Me obsesioné tanto con lo que creía que merecía que olvidé todo lo que habías hecho para darme siquiera la oportunidad de tener esta vida. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, el primer reconocimiento genuino de lo que había sucedido. «No te pido que cambies de opinión sobre la casa», continuó. «Sé que es demasiado tarde para eso. Solo necesito que sepas que ahora entiendo lo que hice, y lo siento. No porque estemos perdiendo la casa, sino porque te traicioné de la peor manera posible». Sentí que algo se movía dentro de mí, un aflojamiento del nudo duro que se había formado alrededor de mi corazón. No era perdón, todavía no, pero quizás el comienzo de él. «Gracias por decir eso», dije en voz baja. Tomás se secó los ojos con el dorso de la mano. «No espero que me perdones. Yo no lo haría en tu lugar, pero espero que algún día podamos encontrar la manera de volver a ser una familia». Pensé en Javi y Emma, en el nieto que aún no había nacido, en Tomás de niño, mirándome con total confianza, en la vida que habíamos construido juntos, ladrillo a ladrillo. «La familia no es algo que se pierde y se encuentra, Tomás», dije. «Es algo que honras o deshonras con tus elecciones, cada día». Le toqué la mano brevemente. «Todavía somos familia, solo que ahora estamos aprendiendo lo que eso significa». Él asintió, una lágrima finalmente escapando por su mejilla. Nos sentamos en silencio por unos momentos, el aire entre nosotros más claro de lo que había estado en semanas. «Debería dejarte terminar de empacar», dijo finalmente poniéndose de pie. «Sara y yo todavía tenemos mucho que hacer antes de mañana». Asentí, cogiendo otro suéter. «Buenas noches, Tomás». «Buenas noches, mamá». Dudó en la puerta. «Te quiero». Sé que no lo he demostrado, pero es así. Después de que se fue, me senté durante mucho tiempo, sus palabras resonando en mi mente. No cambiaban lo que había sucedido, lo que estaba sucediendo, pero ofrecían un atisbo del hijo que había criado, del hombre que esperaba que se convirtiera. Era algo, al menos. El día de la mudanza llegó con el estridente sonido de mi despertador a las 5:30. Apenas había dormido, mi mente acelerada con recuerdos y planes, dudas y certezas. Me levanté, me vestí e hice café en la pequeña cafetera, sentándome en los escalones del garaje para ver el amanecer pintar el cielo en tonos de rosa y oro. A las 7, la calle estaba llena de actividad. Llegó el camión de la mudanza, seguido de varios coches, amigos de Tomás y Sara, que venían a ayudar con el trabajo pesado. Me mantuve al margen, bebiendo mi café, viendo cómo extraños desmantelaban la vida que yo había construido.
Tomás salió de la casa, dirigiendo a los de la mudanza hacia los muebles más grandes. Me vio en los escalones del garaje y levantó una mano a modo de saludo, con expresión solemne. Asentí a cambio, un pequeño reconocimiento de nuestra conversación de la noche anterior. Sara apareció poco después, con Javi y Emma de la mano. Los niños parecían confundidos y somnolientos, aferrándose a las manos de su madre. Sara los guió a su coche, evitando cuidadosamente mirar en mi dirección. Algunas heridas estaban demasiado frescas para la cortesía. Los camiones de mudanza llegaron temprano por la mañana. El vecindario observaba en un silencio incómodo mientras las cajas se apilaban en la acera. La señora de la huerta estaba en su porche al otro lado de la calle, con los brazos cruzados, observando con indisimulada curiosidad. El viejo señor Ferrer pasó 2 veces con Rusty, ralentizando el paso cada vez para contemplar la escena. Robledo era un pueblo pequeño, y las noticias corrían rápido. Todos sabían lo que estaba pasando, aunque no supieran por qué. Luisa llegó sobre las 9, con su coche listo para transportar mis escasas pertenencias a la casita. Me abrazó con fuerza, susurrándome palabras de aliento al oído. «Eres la mujer más fuerte que conozco, Elena. Vas a estar bien». Esperaba que tuviera razón. Al mediodía, el camión de la mudanza estaba casi lleno. Tomás parecía pálido, derrotado. Sus amigos trabajaban a su alrededor, sacando las últimas cajas, desmontando las camas, envolviendo los objetos frágiles en plástico de burbujas. Su esposa mantenía la mirada baja, agarrando un jarrón que reconocí del comedor que una vez decoré. El azul que Javier me había comprado para nuestro 15º aniversario, lleno de flores silvestres que él mismo había recogido. Me pregunté si conocía su historia o si para ella era solo otro objeto bonito. Nadie me habló directamente, aunque yo estaba junto a la ventana, sorbiendo mi té, observando cómo el imperio que construyeron sobre mi espalda se desmoronaba. No era satisfacción lo que sentía, nada tan simple o vengativo. Era una mezcla compleja de tristeza, alivio y una extraña sensación de justicia, como si el universo finalmente estuviera equilibrando sus balanzas. Alrededor de la 1, el camión de la mudanza se alejó, seguido por el desfile de coches de amigos. Tomás y Sara se quedaron en el camino de entrada un largo momento, mirando hacia la casa. Sara lloraba, sus hombros temblaban. Tomás la rodeaba con el brazo, su rostro una máscara de dolor contenido. El pequeño Javi se separó de ellos de repente, corriendo hacia mí con una desesperación que me rompió el corazón. Me arrodillé para atraparlo mientras se lanzaba a mis brazos. «No quiero irme», sollozó contra mi hombro. «Quiero quedarme contigo, abuela». Lo abracé con fuerza, respirando su dulce olor infantil, sabiendo que este momento tendría que durar mucho tiempo. «Lo sé, cariño, lo sé, pero tendrás una casa nueva, con una habitación nueva toda para ti, y vendré a visitarte, te lo prometo». «¿Lo prometes?». Se apartó para mirarme, su carita seria a través de las lágrimas. «Palabra de honor», dije, haciendo el gesto que había sellado todas nuestras promesas importantes desde que tuvo edad para entender. Sara apareció entonces, con el rostro tenso por una emoción apenas controlada. «Javi, vámonos. Tenemos que irnos». Él se aferró a mí con más fuerza. «No, quiero quedarme con la abuela». La compostura de Sara se resquebrajó ligeramente. «Javi, por favor, ahora no». Le desenredé suavemente los brazos de mi cuello. «Ve con tu mamá, cariño. Recuerda lo que te prometí. Esto no es un adiós para siempre». Permitió que Sara le tomara la mano, mirándome con una confianza que recé por poder honrar. Sara me miró a los ojos brevemente, 1000 palabras no dichas pasando entre nosotras. Luego se dio la vuelta, llevando a Javi de vuelta a donde Tomás y Emma esperaban junto al coche. Se marcharon en silencio y por primera vez en meses la casa exhaló. Me quedé en el camino de entrada viendo hasta que su coche desapareció en la esquina, sintiéndome a la vez vacía y de alguna manera más sólida de lo que me había sentido en años. Luisa me tocó el brazo suavemente. «¿Lista para irnos, Elena?». Asentí, sin fiarme de mi voz para hablar. Cargamos las últimas de mis cosas en su coche: ropa, libros, la colcha que la madre de Javier había hecho para nuestra boda, algunas fotografías que no podía soportar dejar atrás. Antes de irnos,
Caminé lentamente por las habitaciones vacías, que ahora resonaban con posibilidades. Ya no se sentía como un campo de batalla, se sentía como una pizarra en blanco. Cada habitación guardaba recuerdos. Tomás dando sus primeros pasos en la sala de estar, Javier y yo bailando en la cocina en nuestro aniversario, las navidades familiares alrededor de la mesa del comedor. Pero ahora eran solo recuerdos, no anclas. En lo que había sido mi dormitorio, me detuve, pasando la mano por la pared donde Javier y yo habíamos medido la altura de Tomás cada año, las marcas de lápiz subiendo constantemente. Las marcas ya no estaban, pintadas por Sara hacía años, pero todavía podía sentirlas bajo mis dedos. Adiós, susurré, no a la casa, sino a la vida que había contenido. Luisa esperaba pacientemente cuando salí. ¿Todo listo? Eché un último vistazo a la casa, mi creación, mi sacrificio, mi prisión, mi liberación. Sí, dije finalmente, estoy lista. Nos fuimos justo cuando Marcos y Sofía llegaban, sus rostros iluminados de emoción. Los nuevos dueños, listos para crear sus propios recuerdos dentro de estas paredes. No miré atrás. La casita de la calle del Arce esperaba, pequeña pero acogedora. Luisa me ayudó a llevar mis pocas posesiones, arreglándolas en los pequeños espacios. Pedimos pizza y la comimos sentadas en el suelo, ya que aún no tenía muebles. Por los nuevos comienzos, dijo Luisa, levantando su lata de refresco en un brindis. Choqué mi lata contra la suya. Por los nuevos comienzos. Más tarde esa noche, después de que Luisa se fuera, recogí mis cosas del garaje, las llevé de vuelta a mi antiguo dormitorio y me senté en la cama, dejando que la suavidad bajo mí borrara las noches de hormigón y frío. Salí al pequeño porche trasero, respirando el aroma del manzano, observando cómo las luciérnagas comenzaban a parpadear en el crepúsculo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Tomás, ya estamos instalados. Los niños preguntan por ti. Cuando estés lista, les encantaría verte. No respondí de inmediato, observando en cambio cómo una luciérnaga aterrizaba en la barandilla del porche, su luz pulsando como un pequeño latido. La vida, continuando. Cambiando, pero continuando. Finalmente escribí, quizás este fin de semana. Necesito un poco de tiempo. Su respuesta llegó rápidamente. Entendemos. Tómate todo el tiempo que necesites. Estaremos aquí. Dejé el teléfono y miré las estrellas que empezaban a aparecer. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro se sentía como un camino abierto en lugar de un túnel que se estrechaba. No tenía idea de a dónde me llevaría, pero finalmente era libre para descubrirlo. No me quedé con la casa. La vendí. El dinero de la venta estuvo en mi cuenta bancaria durante semanas mientras me adaptaba a la vida en la pequeña casa de campo de la calle del Arce. Fue extraño al principio vivir en un espacio tan pequeño después de décadas en la casa que había construido. Pero había una cierta paz en la simplicidad, en tener solo lo que necesitaba y nada más. La casita tenía sus encantos. Amplios alféizares perfectos para plantas, un acogedor asiento junto a la ventana con vistas al pequeño jardín, suelos de madera originales que crujían de forma amigable. El propietario, el señor Caldwell, era un hombre amable de unos 70 años que vivía al lado y me trajo pan de masa madre casero mi primera semana allí. La receta de mi esposa, explicó, de pie torpemente en mi porche. Falleció hace 3 años, pero sigo haciéndolo. Me ayuda a sentir que todavía está por aquí. Le di las gracias, reconociendo la soledad detrás del gesto. Éramos 2 personas que habíamos perdido los centros de nuestros mundos, tratando de construir algo nuevo con lo que quedaba. Luisa me visitaba a menudo, trayendo pequeños regalos de bienvenida. Un juego de paños de cocina, una planta de lavanda en maceta, campanillas de viento para el diminuto porche. Nunca mencionaba a Tomás o Sara, a menos que yo los sacara a colación primero, una amabilidad que apreciaba. «Estás diferente», comentó una noche mientras nos sentábamos en mi porche, bebiendo té helado y viendo la puesta de sol. «Hay una ligereza en ti que no había visto en años». Lo consideré, haciendo rodar el vaso frío entre mis palmas. Creo que he estado cargando con las expectativas de otras personas durante tanto tiempo que olvidé cómo se sentía no hacerlo. Ella asintió, comprensiva.
Entonces, ¿y ahora qué? ¿Qué quiere Elena para sí misma? Era una pregunta que me había estado haciendo a diario. ¿Qué quería, ahora que era libre de querer cosas solo para mí? La respuesta me había estado llegando lentamente, emergiendo como una fotografía en una solución de revelado. Creo que quiero volver a pintar, dije, sorprendiéndome a mí misma por la certeza en mi voz. Luisa sonrió. Esperaba que dijeras eso. A mis 20 años, antes de que naciera Tomás, antes de que las exigencias de la maternidad soltera consumieran cada momento libre, había sido artista. Nada famoso o notable. Vendí algunas piezas en galerías locales, hice retratos por encargo para vecinos, di clases de arte para niños en el centro cívico. Pero había sido mi pasión, lo que me hacía sentir más viva. Después de la muerte de Javier, guardé mis pinceles y lienzos, diciéndome a mí misma que era un lujo que ya no podía permitirme. Había facturas que pagar, un hijo que criar, la supervivencia que asegurar. El arte se convirtió en un recuerdo lejano, como un sueño de otra vida. Al día siguiente, llegó un paquete a mi puerta. Dentro había un juego de acuarelas, pinceles y un bloc de papel grueso. La tarjeta decía simplemente, «Es la hora. Con cariño, Luisa». Monté un pequeño estudio en la habitación de invitados que recibía la mejor luz de la mañana. Mis primeros intentos fueron vacilantes, torpes. Mis manos parecían haber olvidado lo que una vez supieron tan bien. Pero lentamente, día a día, la memoria muscular regresó. Los colores comenzaron a fluir, las formas emergieron, la luz y la sombra danzaron sobre el papel. Pinté la vista desde mi ventana, el manzano, el gato del vecino tomando el sol en la valla, el cielo cambiante. Pinté de memoria la sonrisa de Javier, Tomás de niño construyendo castillos de arena en el lago, la casa que había construido y perdido. Pinté mis sentimientos, la ira y la traición, el duelo, la esperanza tentativa. Los días pasaban con un ritmo pacífico. Me despertaba temprano, hacía café y pintaba hasta que la luz cambiaba. Las tardes eran para asuntos prácticos, hacer la compra, pagar facturas, cuidar el pequeño jardín que había comenzado. Las noches eran para leer, para largas llamadas telefónicas con Luisa, para reflexionar sobre el día. Oía de Tomás de vez en cuando, mensajes de texto en su mayoría, a veces una llamada telefónica. Era cuidadoso, respetuoso con los límites que yo había establecido. Compartía noticias sobre los niños, sobre el embarazo de Sara, sobre su adaptación a la nueva casa. Yo respondía con mensajes breves pero amables, aún no lista para más. Un mes después de la mudanza, acepté encontrarme con él para tomar un café en la cafetería de Mabel. Era territorio neutral, un lugar público donde podíamos hablar sin el peso de demasiados recuerdos. Él ya estaba allí cuando llegué, sentado en una cabina junto a la ventana, con aspecto nervioso. Se levantó cuando me vio, su rostro iluminándose con una esperanza cautelosa. «Mamá», dijo, sacando una silla para mí, «te ves bien». Me acomodé en el asiento, observando los cambios en él. Había perdido peso y había nuevas arrugas alrededor de sus ojos. «Tú también», mentí cortésmente. Pedimos café y tarta, cayendo en un silencio incómodo una vez que la camarera se fue. Había tanto que decir y, sin embargo, ningún lugar fácil para empezar. «¿Qué tal la casita?», preguntó finalmente. «Está bien, pequeña, pero cómoda. He vuelto a pintar». Sus cejas se alzaron con sorpresa. «¿De verdad? Eso es genial, mamá. Recuerdo cuánto te encantaba». Había olvidado cuánto, para ser honesta. Removí la nata en mi café. A veces dejamos las cosas a un lado durante tanto tiempo que olvidamos que alguna vez fueron parte de nosotros. Él asintió, comprendiendo el significado más profundo bajo mis palabras. «Los niños te echan de menos. Javi pregunta por ti todos los días». Una punzada me atravesó al mencionar a mi nieto. «Yo también los echo de menos. ¿Considerarías visitarnos alguna vez? ¿Solo para verlos? Les encantaría y...» Se interrumpió. Luego continuó con más cuidado. «A Sara y a mí también nos encantaría, si te sientes cómoda con eso». Consideré su petición, sopesando mi dolor persistente contra mi amor por los niños. «Quizás la próxima semana, por una tarde».
El alivio en su rostro fue palpable. Sería maravilloso, cualquier día que te venga bien. Hablamos durante casi 2 horas, con cautela al principio, luego con creciente facilidad. Me habló de su nuevo trabajo. Había aceptado una reducción de sueldo para trabajar más cerca de casa, para estar más presente para la familia. Sobre las dificultades de Sara con el embarazo, la tensión que había supuesto para su relación. Sobre las lecciones que estaba tratando de aprender de lo que había sucedido. No dejo de pensar en papá, dijo mientras nos preparábamos para irnos. En lo que diría sobre todo esto. Sonreí, recordando la sabiduría constante de Javier, su amabilidad inagotable. Diría que todos estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que sabemos en el momento, y que cuando sabemos más, lo hacemos mejor. Los ojos de Tomás brillaron con lágrimas no derramadas. Estoy tratando de saber más, mamá. De verdad que sí. Le apreté la mano brevemente sobre la mesa. Lo sé. La visita a mis nietos la semana siguiente fue tanto alegre como dolorosa. Javi corrió hacia mí en el momento en que llegué, rodeando mis piernas con sus brazos con tal fuerza que casi me caigo. Emma, con 3 años, fue más reservada, escondiéndose detrás de las piernas de Sara hasta que saqué el conejito de peluche que le había traído. Sara fue educada pero distante, su embarazo ahora visiblemente avanzado. Nos rodeamos con cuidado, como animales recelosos estableciendo un nuevo territorio. La tarde pasó rápidamente, llena de las interminables historias de Javi y las tímidas sonrisas de Emma. Prometí volver la semana siguiente, una promesa que fue recibida con el solemne palabra de honor de Javi y el gesto ritual que sellaba todos nuestros acuerdos importantes. A medida que las semanas se convertían en meses, surgió un nuevo patrón. Visitaba a la familia de Tomás una vez a la semana, generalmente para la cena del domingo. Sara y yo mantuvimos una cuidadosa civilidad que gradualmente se suavizó hasta convertirse en algo parecido a la amistad. Los niños se convirtieron en visitantes habituales de mi casita, deleitándose con el pequeño jardín que había plantado y las pinturas que ahora cubrían mis paredes. A veces pensaba en él, mi hijo. Me preguntaba si ahora entendía no solo las consecuencias de lo que hizo, sino la profundidad de la herida que dejó. Había momentos en los que lo sorprendía mirándome con sus hijos, una tristeza en sus ojos que sugería que sí lo hacía. Estaba intentando, a su manera, reconstruir lo que se había roto, y yo estaba tratando de dejarle. Pero ya no llevaba esa esperanza como una carga. La había dejado flotar, como las hojas del manzano que se desplazaban por mi jardín en otoño, hermosas incluso al caer. Lo que hizo me dolió, pero también me liberó. Había olvidado quién era debajo de todo el dar, de todo el sacrificio. Y en el silencio de la traición oí algo más fuerte, mi propia voz, firme e inquebrantable. Al perder su respeto, encontré el mío propio. Llegó el invierno, convirtiendo la calle del Arce en una escena de postal de casitas cubiertas de nieve y luces parpadeantes. Lo pinté todo. Los carámbanos que colgaban de mis aleros, el cardenal que visitaba mi comedero de pájaros, los niños del vecindario construyendo muñecos de nieve. Las paredes de mi pequeña sala de estar estaban abarrotadas de lienzos, cada uno un testimonio de esta nueva vida que estaba creando. Luisa me convenció para que expusiera parte de mi trabajo en la feria de arte local en diciembre. Para mi sorpresa, vendí varias piezas, incluida una acuarela del manzano de mi jardín que el señor Caldwell compró como regalo de Navidad para su hija. «Tiene un don», me dijo mientras extendía el cheque. A mi Elaine le habría encantado su trabajo. En enero, Sara dio a luz a un niño sano al que llamaron David, por su padre. Estuve allí en el hospital, sosteniendo la mano de Tomás mientras esperábamos noticias. Cuando la enfermera finalmente nos condujo a la habitación de Sara, me acerqué a la cama con cautela, insegura de mi bienvenida en este momento familiar tan íntimo. Sara levantó la vista, con el rostro agotado pero radiante, y me ofreció el pequeño bulto. «¿Quieres sostener a tu nieto?» Lo tomé con cuidado, esta nueva vida envuelta en azul, y sentí que algo sanaba dentro de mí. «Es perfecto», susurré. «Pensamos». Sara dudó, mirando a Tomás. «Pensamos que su segundo nombre podría ser Javier, si a ti te parece bien».
Las lágrimas llenaron mis ojos mientras miraba a David Javier Pérez, mi tercer nieto, un puente entre el pasado y el futuro. Creo que es maravilloso. La primavera llegó en un estallido de verde, transformando mi pequeño jardín en un derroche de color. Había plantado bulbos en otoño, tulipanes, narcisos, jacintos, y ahora brotaban de la tierra, estirándose hacia el sol. Los pinté todos, capturando sus breves y brillantes vidas en el lienzo. El dinero de la venta de la casa finalmente encontró su propósito. Usé una parte para comprar la casita al señor Caldwell, que se mudaba a Arizona para estar más cerca de su hija. Otra parte fue a un fondo universitario para mis nietos. Y otra parte financió un pequeño estudio en el centro de Robledo, donde comencé a dar clases de arte 3 tardes a la semana. Mis primeros alumnos fueron niños, ansiosos y desinhibidos en su creatividad. Luego vinieron algunos adultos, jubilados que buscaban nuevos pasatiempos, jóvenes profesionales que buscaban aliviar el estrés. Descubrí que amaba enseñar casi tanto como pintar, la alegría de ver a alguien descubrir su propia voz creativa. Tomás trajo a Javi y Emma a mi clase infantil del sábado por la mañana, observando desde la puerta mientras los ayudaba a mezclar colores y hacer formas en el papel. Después, mientras los niños limpiaban los pinceles, se acercó a mí. «Pareces feliz, mamá», dijo, con una pregunta en su voz. Lo consideré, mirando alrededor del estudio lleno de sol, las pinturas que cubrían las paredes, las creaciones llenas de alegría de los niños secándose en las rejillas. «Lo soy», me di cuenta. «Realmente lo soy». Él asintió, algo parecido al alivio cruzando su rostro. «Me alegro. Mereces ser feliz». No era perdón, exactamente, lo que había crecido entre nosotros durante estos meses. Era algo más complejo, un reconocimiento del dolor, una aceptación del cambio, una reconstrucción tentativa en nuevos términos. Nunca volveríamos a tener la relación que una vez tuvimos, pero quizás la que estábamos creando ahora era más honesta, más igualitaria. A veces, en las noches tranquilas, me sentaba en mi porche viendo la puesta de sol, pensando en el extraño camino que me había llevado hasta aquí. ¿Cómo perderlo todo? Mi casa, mi lugar en la vida de mi hijo, mi identidad como la madre siempre sacrificada. De alguna manera me había devuelto a mí misma. Ahora tenía una nueva rutina. Las mañanas eran para pintar en mi estudio en casa, capturando la luz mientras cambiaba sobre mi jardín. Las tardes eran para enseñar, para compartir lo que sabía con otros. Las noches eran para la familia, cena con Tomás, Sara y los niños, o con Luisa, o a veces simplemente una tranquila soledad con un libro y una taza de té. Mis días estaban llenos, pero de una manera diferente a la de antes, no con obligación y sacrificio, sino con propósito y alegría. La herida que Tomás había infligido siempre sería parte de mí, una cicatriz que ocasionalmente dolía cuando cambiaba el tiempo. Pero ya no me definía. Una noche, mientras se acercaba de nuevo el verano, me senté en mi porche pintando el manzano de mi jardín, ahora cargado de flores blancas. Javi estaba posado a mi lado en el escalón, observando atentamente cómo mezclaba los colores en mi paleta. «Abuela», dijo de repente, «¿todavía estás triste por la casa vieja?» Hice una pausa, con el pincel suspendido sobre el lienzo, sorprendida por la pregunta. «No, cariño, ya no». Él asintió, procesando esto. «Al principio estaba triste, pero ahora me gusta nuestra casa nueva, y me gusta venir aquí a visitarte. A mí también me gusta que me visites». Se apoyó en mi costado, una presencia cálida y sólida. «Papá dice que a veces las cosas buenas vienen de las cosas malas, como que tuvimos que mudarnos, pero ahora vuelves a pintar y estás más feliz». «De la boca de los niños», pensé, sonriéndole. «Tu papá tiene razón en eso. A veces necesitamos perder algo para encontrar otra cosa». Javi asintió solemnemente, como si esto tuviera perfecto sentido para su mente de 6 años. «¿Puedo probar?», preguntó, señalando mi pincel. Se lo entregué, guiando su pequeña mano mientras añadía su propio toque a mi pintura. Un pájaro en el manzano, ligeramente deforme, pero lleno de vida. Juntos, creamos algo nuevo a partir de lo que se había roto, sus pinceladas inocentes mezclándose con las mías más practicadas para formar un todo que ninguno de los dos podría haber hecho solo.
Y en ese momento entendí que esta alegría tranquila, este renacimiento creativo, este compartir lo que amaba con aquellos a quienes amaba, era como se veía realmente la sanación. No olvidar el dolor, sino hacer crecer algo hermoso a partir de él. El sol se estaba poniendo ahora, proyectando largas sombras sobre mi jardín. Dentro, la tetera silbaba en la estufa. En unos minutos haría té. Ayudaría a Javi a lavarse la pintura de las manos. Llamaría a Tomás para decirle que pronto estaríamos en casa. Acciones simples en una vida simple, pero una que era total y completamente mía. Lo que hizo me dolió, pero también me liberó. Y en el silencio que siguió a la tormenta, finalmente había encontrado mi voz de nuevo.